bendiciones a todos los que nos están mirando. Estamos transmitiendo en vivo, deseándole que Dios pueda bendecirle en esta tarde en la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, ahí donde estás, si puedes creer, Dios quiere tratar contigo, pueblo de Dios. No temas, manada mía, dice el Señor. Yo soy el que va delante de ti. Siente solo, hay alguien que se siente triste porque te dijeron que
que no podías levantarte, pero ahí donde estás en esa cama, yo quiero decir, levántate. Yo quiero decirte, no hay ni una peste, no hay ni una enfermedad que Jesús no pueda vencer. No hay nada imposible para el Señor. Porque cuando tú crees al Señor, porque cuando tú te levantas en el nombre de Jesús, tu cuerpo se levanta. Ese dolor de espalda, esa migraña, en el nombre de Jesús se va en el nombre de Jesús. Porque es posible. Tú que no has ido a la iglesia y que estás conforme a lo que estás recibiendo, a ti te dice el Señor, levántate. Y no es justo que estés encerrado, no es justo que estés encerrado en una cueva. Dios te está llamando, no es el trabajo. Dios ha mirado tu arduo trabajo, pero en lo secular, no en la obra de Dios. Te olvidaste de Dios, y en aquel día también Dios se va a avergonzar de ti. Así que Dios te dice, todo es posible si puedes creer en esta tarde. Aleluya. Si puedes creer, Santo. Espíritu Santo, y así como está de pie, vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, te damos la honra y la gloria en esta tarde por tu palabra que vamos a impartir. Gracias por la alabanza, gracias por aquellos hermanos que están sintonizándose a la iglesia, a la voz de Cristo. Hay bendición para tu vida. No apagues tu celular, no apagues tu internet, el teléfono donde estás mirando. Dios tiene palabra para ti en esta tarde. Hay cosas grandes que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso Dios quiere que nosotros sigamos adelante. Señor, toma control de este servicio. La palabra que demos, Señor, sea para edificación de la iglesia y para todos aquellos que nos miran, Señor, puedan recibir bendición. Aleluya. Padre, te damos honra y gloria. Espíritu Santo, toma este lugar que te corresponde, Señor, que hable de una manera especial en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un fuerte el aplauso al Rey. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Y así rápidamente vamos al libro de Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Aleluya. Estaremos leyendo 7 versículos en el libro de Gálatas capítulo 5. Si ya lo tiene, gloria al Señor, puestos de pie por reverencia a la palabra. La palabra de Dios se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Pablo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre,
y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico, todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Dice Pablo. Aleluya. Puede sentarse. Esta tarde quiero traer este tema. El tema se llama libre. Diga conmigo, libres. Libre. Usted tiene que ser libre para alabar a Dios, hermano. Si usted no alaba a Dios, es que hay pecado en su vida. Usted tiene que aprender a alabar a Dios, porque está en la casa del Señor. Hay que glorificar a Dios. Hay que exaltar el nombre de Cristo. Aquí no viene, hermano, a dormir. Aquí no viene a ver una pantalla de cine. Aquí no trae palomitas, ni chicles, ni nada, hermano. ¿Verdad? Usted viene a alabar a Dios. ¿Cuántos vienen a alabar a Dios? Aleluya. Así que póngase listo, hermano, porque se lo devora el enemigo. El enemigo anda como león rugiente, dice la palabra, tratando a ver a quién se devora. Y si usted se descuida, se lo chupa el diablo. Así que alabe a Dios. Este tema que traemos el día de hoy, Pablo dice: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Nosotros antes éramos esclavos del enemigo. Estábamos en prisión. Antes el enemigo nos tenía atrapados. Pero ahora somos libres. Ahora somos libres para adorar al Rey. No estamos atados, hermano. Estamos bajo la gracia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que, hermanos, antes éramos desobedientes. Estábamos en las prisiones. Estábamos como en la cárcel, hermano. Estábamos metidos, ¿verdad?, bajo las garras del enemigo. Y cada vez que cometíamos más pecado, estaba aumentando más la sentencia. Seguía aumentando esa sentencia. Entre más pecaba el hombre, más aumentaba la sentencia. Hay mucha gente que está sentenciada. ¿Por qué? Porque sigue aumentando el pecado en sus vidas. Así que al igual, ¿verdad?, que un prisionero, hermano, que por primera vez, escúchame bien, ¿cuántos están aquí? Cuando un prisionero, ¿verdad?, llega a cometer aquellas faltas, llega a comprender que lo que hizo estaba mal, y lo mandaron a prisión porque hizo algo ilícito, pero tenía a lo mejor algo bueno allí, tenía un récord bueno, pero falló, resbaló, pecó y lo metieron a prisión. Entonces, a lo mejor ese delito que cometió no era tan grave, así que la sentencia a lo mejor era corta, era por unos 6 meses. Y mientras estaba ahí en la cárcel, hermano, como era primerizo, el juez, ¿verdad?, le dio otra oportunidad, consideró su caso, porque no había tenido mal récord, pero estaba en una prisión. Y siempre cuando alguien cae en una prisión, cuando ya vas a salir de la prisión, siempre te dicen: no vuelva aquí a esta prisión, porque si usted vuelve a cometer otro delito, esta vez le consideramos a usted.
Pero si vuelve a caer a la prisión, le vamos a dar de 5 a 7 años y ya no 5 meses. O sea, qué tremendo, hermano. Cuando alguien cae en la prisión, se siente esclavizado, se siente solo. Y esta tarde Dios le da la libertad para que usted adore al Rey, hermano. Usted tiene que adorar al Rey, hermano. La gente que no adora al Rey, hermano, vive en pecado. La gente que no alaba al Rey vive en pecado. Y así es, hermano, porque nosotros somos libres. Tenemos manos para glorificar a Dios. Tenemos una boca, hermano, para exaltar el nombre de Jehová y decir: Cristo vive, para decir gloria a Dios. Hay un Dios todopoderoso que reina y que vive para siempre. Aleluya. Usted no debe estar callado, hermano. Callado debe estar allá el diablo afuera. Así que aprenda a adorar al Rey, hermano. La iglesia no es para dormir, la iglesia no es para venir, hermano, y andar por ahí, de un lado para otro. No, hermano, es para venir, escuchar palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que en los asuntos de Dios, nosotros fuimos libres. Y quizás, mire, Pablo, al leer esta carta de los Gálatas, Pablo no nos advierte de los peligros de volver atrás. Hay muchos hermanos que han vuelto atrás, que han caído de la gracia, que han caído en las garras de Satán. Entonces Pablo nos dice que debemos estar firmes, pero no nos dice cuáles, ¿verdad?, son las consecuencias. Pablo no nos dice, hermano, ¿verdad?, de qué manera podemos librar del peligro del enemigo. Porque mire, el enemigo siempre anda poniendo tentación. El enemigo siempre quiere que alguien peque. El enemigo siempre quiere que alguien haga mal, para que nosotros nos sintamos mal, hermano, de los hechos. Porque mire, cuando alguien peca dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, su vida no es la misma, hermano. Siempre va a traer ese peso, esa carga. Pero hay gente, hermano, que puede estar dentro de la iglesia y nunca viene, ni siquiera se postra. Ya los altares, hermano, ya la gente no viene a orar de rodillas, ya no viene a postrarse, hermano, ni a levantar su mano, ni a hablar con el pastor, ni a hablar con el ministro, ni a hablar con el hombre de Dios, para decirle: he pecado contra Dios y he pecado contra el cielo. Se acobardan, encajonan su pecado, hermano. Entonces Pablo estaba mirando a los Gálatas, ¿verdad?, que estaban viviendo una vida que querían irse para atrás, hermano. Querían irse al yugo de esclavitud. Entonces, solo Pablo nos ordena a nosotros que estemos firmes, estar firmes con Cristo, así como Él nos hizo libres. Pablo dice que no tenemos que titubear, hermano. ¿Cuántos titubean en el camino del Señor, hermano? Si usted titubea, tiene un problema, hermano. Una persona que titubea en las cosas de Dios, hermano, es porque no anda bien. Por eso hay mucha gente, hermano, que a veces está a punto, hermano, de volver atrás, de volver al camino hacia atrás. Así que no tenemos que titubear, no tenemos que renunciar. Pablo dice: no tire la toalla. Pero hay muchos que han vuelto atrás, hermano, al yugo de esclavitud. Pero qué bueno que usted y yo no volvimos al yugo de esclavitud. Somos libres, hermano, y estamos dentro de la iglesia, hermano. Estamos perseverando cada día. Vamos de victoria en victoria, hermano. Vamos delante de la presencia de un Rey Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque estamos firmes, aleluya. Dígale que está a su lado: usted y yo estamos firmes. Así que muchos han soltado la toalla, han titubeado. ¿Sabe por qué, hermano? Solo porque no quisieron estar firmes con Dios. Si alguien vuelve hacia atrás, hermano, dice Pablo, vuelve al yugo de esclavitud. Hay mucha gente que ha pecado, hermano, aún dentro de la iglesia.
y está en el yugo de esclavitud, pero no quiere salir de ese yugo, no quiere salir de Egipto. Así que cuando alguien, ¿verdad?, lo ha hecho de una manera, ¿verdad?, que falla en su vida, vuelve a ser esclavo de Satán. Si alguien que conoció a Cristo, ¿verdad?, se va, se declina, se aparta, vuelve otra vez a ser esclavo del diablo. Y esto es lamentable, hermano, porque miren, muchos pastores no se atreven a decir esto, pero hay casi el 40% de los miembros que están adentro, hermano, que están en pecado. En vez de ser libres en Cristo Jesús, en vez de ser llenos del Espíritu Santo, están viviendo una vida en esclavitud, porque son esclavos del diablo. Y piensan, hermano, que esa vida le agrada a Dios. Usted puede leer cualquier versículo, usted puede mandarme cualquier verso, hermano, pero si su vida está mal, usted no va a remediar nada, hermano. Lo único que se está ganando, hermano, cada vez es la sentencia del Señor. Dios sentencia, hermano, Dios manda, ¿verdad? En el día del juicio le va a decir, no te conozco. Entonces el problema, hermano, de muchos pastores, de muchos líderes que viven, ¿verdad?, predicando un evangelio de dulzura, un evangelio de sobadita solamente, hermano. Pero hay que hablarle al pueblo, hermano, hay que hablarle la verdad, hermano, que no es posible que la iglesia del Señor esté en yugo de esclavitud, que sean esclavos del diablo, hermano, cuando Jesús murió por nosotros en la cruz del madero, porque Jesús nos libertó, hermano, nos redimió con la sangre de Cristo. Así que no podemos volver atrás, porque hay alguien que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Aleluya. Así que alguien que peca, hermano, vuelve a ser esclavo de Satán. Diga conmigo que el Señor lo reprende. Usted no se deje engañar por el enemigo, hermano. Si otra gente, si otros hombres andan en el pecado, andan en esclavitud y se dejan manipular por el enemigo, si son hombres o son mujeres, usted apártese. Apártese, porque no lo va a llevar eso, no lo lleva a la vida eterna, hermano. No puede esconder en la luz la mentira, hermano, no la puede esconder. Así que Pablo le estaba hablando a los Gálatas, ¿verdad?, porque Dios estaba mirando que los Gálatas querían volverse atrás, hermano. Pablo ya les había predicado el evangelio, ya les había hablado de la salvación. Así que Pablo aplica una verdad espiritual a la vida de los creyentes de Gálatas, ¿verdad? Porque eso era lo que Pablo miraba en ellos. Los Gálatas querían volver otra vez a la ley, hermano. Querían volverse a la esclavitud de la ley. Y Pablo les decía que eso no es posible. Ustedes no pueden volver a la ley, porque la ley, ¿sabe qué, hermano? La ley no salva. Quien salva es Jesucristo. Y Pablo les decía, Jesús salva, pero ellos querían volver atrás. Entonces, ¿cuántos creyentes en el tiempo de hoy, hermano, dentro de las iglesias están cometiendo pecado? Juan, el apóstol Juan, ahí en 1 de Juan, capítulo 3, verso 8, dice que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, esto está fuerte, hermano. Porque dentro de la iglesia, hermano, no se debe practicar ¿qué? El pecado. Entonces, ahí estaba la iglesia de Gálatas, hermano, practicando el pecado. Entonces, si alguien practica dentro de la iglesia, de las congregaciones, y está practicando el pecado, es del diablo. No puede ser de Cristo. Porque miren, dice Juan que para eso Jesús apareció, para destruir las obras del enemigo, del diablo.
Para eso vino Jesús, hermano. Y si nosotros ya fuimos redimidos, debemos cuidarnos, hermano. Dios no nos dio esta libertad, hermano, para que nos vayamos al pecado, hermano. ¿Verdad que no? ¿Cuántos dicen amén? Dios no nos hizo libre, hermano, para irnos detrás del pecado, detrás de la tentación. Dios nos libertó, hermano, para tener salvación. ¿Cuántos dicen amén? Para eso nos libertó. Entonces, ¿por qué muchos, hermanos, quieren volver al yugo de esclavitud? En el tiempo de los Gálatas querían volver a ese yugo de esclavitud. En el tiempo 2020, cuando ya se acerca la venida del Señor, hay muchos que están yéndose al yugo de esclavitud, hermano. Y esto es importante. Como ministros, como pastores, como hombres de Dios, tenemos que hablar al pueblo, hermano. No se equivoque, hermano. No se equivoque, hermana. Usted tiene hijos. Y si usted no es el sacerdote que Dios lo ha puesto, ¿verdad? Y si no quiere hacer esa obra, va a tener problemas. Estamos en los últimos tiempos. Esta noche, en esta mañana del día de hoy, hermano, yo estaba a las 3 de la mañana, estaba en mi cama contento, soñando a gusto, hermano, cuando de repente oí la palabra del Señor. Me dice el Señor: dile al pueblo, diles que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. A las 3 de la mañana yo ya no pude dormir y me fui a orar. Y me dijo el Señor: ¿sabes que alguien está orando por ti para que te levantes también a las 3 de la mañana? Señor, se me acabó de acostar apenas a la 1:30, casi a las 2 de la mañana, Señor. ¿Y qué estaba haciendo? Escudriñando la palabra. Pero alguien está orando por ti. Eran las 3 cuando había doblado la rodilla, 5 minutos, a los 7 minutos el teléfono mandaron, por ahí alguien mandó como un texto diciéndome: estamos orando por usted. Qué tremendo es el Espíritu Santo. Por eso tiene que andar usted en el Espíritu, iglesia. Y tenemos que decir esta cosa, hermano. El cielo y la tierra, decía el Señor, va a pasar, hijo mío, pero mi palabra jamás va a pasar. Dile a la iglesia que tiene que arrepentirse, tiene que cambiar su forma de ser. Yo no lo puedo cambiar. Dile al pueblo, dile a la nación, dile a los que te escuchan por ahí en las comunicaciones, que tienen que cambiar sus actitudes. Cambiar sus actitudes. Hay actitudes que no le agradan al Señor. No estoy hablando de aquí de una iglesia, es dentro de la iglesia del Señor. Muchas iglesias hay gente que no le agrada la actitud delante de Dios. Entonces dicen gloria a Dios, hermano. Entonces, ahí había un yugo de esclavitud en los Gálatas. El propósito de Jesús al venir fue para destruir, hermano, las obras del diablo. Para eso vino Jesús. Así que cuando alguien que no estuvo firme, alguien que tropezó en el Señor y volvió a Egipto, volvió al yugo de esclavitud, cuando alguien se aparta de Dios, cuando alguien cae, hermano, mire, con mayor intensidad, ¿verdad?, está aumentando el pecado en su vida. Aumenta el pecado. Aunque usted, como iglesia, como congregación, aún como creyente, porque hay gente dentro de la iglesia, hermano, aún como creyente, si practica el pecado, es del diablo. Aunque usted diga que está dentro de una iglesia, pero si practica el pecado, es del diablo. Y eso dijo el Señor: mi palabra jamás va a pasar. No nomás es la iglesia, es la nación, es el mundo. Son los creyentes que están dentro de una iglesia que están cometiendo pecado, hermano. Entonces, si cometen pecado, es del diablo. ¿En qué sentido? En el sentido que participa en las actividades
del enemigo. Y en vez de participar, hermano, en la actividad de Dios, está más participando en la actividad del diablo. Por eso, mire, hermano, la iglesia, no creo que toda la iglesia es de Cristo, hermano. Por eso los que se han ido, los que se han apartado. Allá en el mismo Juan dice, en el capítulo 2, verso 19, dice, ¿verdad? Los que estaban con nosotros, ¿verdad? Los que se fueron, ¿verdad? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque mire, si hubiesen sido nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Amén, aleluya. Pero como no eran de nosotros, ellos se fueron. ¿Sabe para qué? Para manifestar que no todos los que están dentro de la iglesia son de nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén, aleluya. La iglesia de Dios, la iglesia de Cristo Jesús, tiene que perseverar, hermano. Pablo estaba mirando que los Gálatas se iban recargando más a la ley, hermano. Sí, porque ellos creían que la ley, ¿verdad?, les iba a proporcionar la entrada al reino de Dios. Y no era así. O sea, había un problema grande. Y Dios habla en el tiempo de hoy que hoy hay un problema grande dentro de la iglesia del Señor. Que muchos piensan, que muchos que se han ido, hermano, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran quedado con nosotros. Pero esto lo hicieron, hermano, para que se manifestase que no todos son de Cristo. No todos son de la iglesia del Señor. Y a veces el pueblo no entiende esto, hermano. El pueblo de Dios, cuando viene usted, hermano, usted viene a adorar a Dios. Usted viene a exaltar el nombre de Jesús. Esa es la iglesia del Señor, hermano. No deje que el enemigo venga y le tumbe la lengua de elefante, hermano. Reprenda al diablo, hermano. Hay que adorar al Rey por todo el tiempo, hermano. Esa es la iglesia del Señor, hermano. A Dios le gusta que usted le glorifique. A Dios le gusta que nosotros le exaltemos todo el tiempo. Así que la iglesia del Señor, hermano, ¿para qué lo están escuchando? Usted no sea guachi guachi. Usted sea un buen cristiano. No sea parte como los Gálatas. Persevere en el Señor. Porque un cristiano guachi guachi, ¿verdad?, que hacen lo que es del diablo. Esos tipos de personas hacen lo que es del diablo, hermano. Y puede estar dentro de una iglesia, sí. Mire, Pedro estaba dentro de una iglesia. Pedro era de la congregación. Pedro era del pueblo del Señor, hermano. Y ya en los últimos tiempos de nuestro Señor, escuche bien, hermano, ya casi para morir Jesús, hermano, dice que lo andaban siguiendo, casi andaban detrás, porque ya querían darle muerte. Andaban los sacerdotes, andaban los saduceos, andaban los escribas, porque él ya tenía que morir, hermano, para darle muerte. Y Jesús le dijo a los discípulos: mírenme, ya es el tiempo final, ya voy a morir. Me están siguiendo porque ya he de morir y ellos quieren darme muerte. Pero ¿saben qué? Al tercer día voy a resucitar. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Cristo les dijo: voy a resucitar el tercer día. Y los que estaban dentro con él en la iglesia, en el grupo, hermano, Pedro lo jaló al maestro y se lo llevó para un lado y le dijo: maestro, que esto no te suceda a ti. Aleluya. Estaba dentro de la iglesia. Entonces Jesús, mirando a los otros discípulos, les dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Uno que estaba dentro del camino de la iglesia. Entonces eso nos va a entender, hermano, que dentro de la iglesia hay gente que a veces está caminando con el enemigo. Apártate. Porque tú no pones
tus ojos, tú no pones tu mirada en los asuntos de Dios, ¿sí? Sino que lo estás poniendo, tú pones tu mirada, Pedro, en las cosas terrenales. Pero es mentira que la estás poniendo en las cosas de Dios. Aleluya. Y Jesús le dijo, si alguien quiere seguirme, tome su cruz, sígame. Niéguese a sí mismo. Es tremendo, hermano. Usted no puede decirme que dentro de la iglesia no puede haber gente, hermano, que está viviendo en pecado. Puede tener 20, 30 años, 40, 50, pero está viviendo en pecado. Entonces, por eso es que Dios trae palabra, hermano. Amén, Él dice, aleluya. los cielos y la tierra pasará, pero mi palabra no va a pasar. Amén, aleluya. Él es el Dios que trae salvación. Amén. Él es el Dios que siempre está con nosotros. Entonces hay que andar siempre caminando en la presencia del Señor, hermano. Los Gálatas querían llegar a un punto de volver atrás para guardar la ley, hermano. ¿Qué van a guardar la ley, hermano? ¿Para qué? Ellos querían guardar la ley de Moisés con el fin de salvarse. Los Gálatas estaban a punto de convertirse en esclavos de la ley. Ellos querían volver a la ley. Estaban errados. Vamos a leer ahí donde estamos ahora el verso. Nos quedamos en el verso 2 al 4. Fíjense, los Gálatas queriendo volver a la ley. Dice Pablo, he aquí, dice, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecharé Cristo. De nada aprovechará Cristo. Si usted se circuncida, de nada se aprovecha Cristo. Verso 3. Y otra vez testificó a todo hombre que se circuncida, dice, que está obligado a guardar ¿qué? Si alguien se circuncida, está obligado a guardar toda la ley. 4. Y luego dice, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis ¿qué? Caído. Entonces, si alguien vuelve a la ley, se desliga, se desprende de la cruz. Se desprende de Cristo que murió en la cruz del Calvario, hermano. Se desliga completamente. Entonces los Gálatas pensaban que volver otra vez a la ley, a la esclavitud de la ley, iban a tener la salvación. Pero ninguno pudo cumplir la ley, hermano. Solamente Jesús. Por eso es que Pablo los exhortaba. Hay mucha gente que se vuelve a la esclavitud, hermano, porque mire, tiene la libertad aquí en Cristo y piensa que cometer un error, un pecado, volverse, apartarse de Dios, ya la tienen hecha. Y llevan una doctrina de Juan Calvino, que dice, una vez es salvo, es ser salvo para siempre, hermano. No es cierto. No es cierto. Porque si practican el pecado, dice Juan, ¿son de quién? Del diablo y no son de Cristo. Entonces ahí estaba Pablo diciendo a ellos, ¿verdad?, que si se circuncidaban, de nada os aprovechará Cristo. Porque había maestros, mire hermano, en medio de los Gálatas había maestros que incitaban a los Gálatas para que se circuncidaran, hermano. Y esos son falsos maestros. Querían que ellos se circuncidaran. ¿Para qué, hermano? Para gloriarse ellos en la carne, en el pecado. Ni ellos aún cumplían la ley, hermano, pero ellos se gloriaban en la carne. Fue tremendo. Cuando Pablo se dio cuenta de estos maestros judíos, que les decían a los Gálatas, tienen que circuncidarse si quieren salvación, si quieren ustedes alcanzar el cielo. Vamos a leer un poquito ahí, hermano. Ahí mismo, sin perder el capítulo 5, nomás denle al capítulo 6, verso 12 y 13. Vamos a ver, mire, lo que estos maestros judíos venían
Gloria al Señor. ¿Cuántos están aquí? Den un aplauso a Cristo. Fuerte, porque es para Cristo, hermano. Ese aplauso parece para el Donald Trump, hermano. Hay que dárselo fuerte para Cristo, hermano. A ver, déselo fuerte, hermano. Tiene que aprender a darle fuerte, hermano. Porque hay cuenta que se lo está dando el gobernador de Arizona. Algunos nomás le hacen así, miren. Porque no quieren quebrarse las uñas. Québresela, hombre. Ahí luego se pone otra postiza, cuando menos de gato, de perro, lo que sea. Póngase una de esas que no se le caigan, hombre. Pero hay que venir a alabar a Dios, hermano. Versículos 12 y 13 del capítulo 6, hermano. ¿Lo tiene o no lo tiene? Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos, o sea, son los maestros de los judíos, estos, dice, os obligan a que os circuncidéis solamente para que no padecer persecución a causa de la ¿quién? De la cruz de Cristo. Circuncídate, si no te vamos a perseguir, te vamos a matar. Tienes que hacerlo. Y ahí estaban los maestros judíos obligando a los gálatas para que se circuncidaran, hermano. Si no, iban a ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Qué tremendo, hermano. Ahorita usted está, mire, usted que me está viendo está contento. Está en su cama en vez de estar aquí en la iglesia. Está agarrando aire acondicionado. En vez de estar adorando al Rey, en vez de estar buscando. Está en un conformismo. Estaban los gálatas. Si ustedes no quieren ser perseguidos por los judíos a causa de la cruz donde murió Cristo, circuncídense. Verso 13. Porque ni aún, dice, ahí está, los mismos que se circuncidan guardan ¿qué? La ley. Ese es el problema. Que hay mucha gente que anda conforme a la ley, hermano. Si los judíos no pudieron, hay iglesias adventistas, hay iglesias del séptimo día, hermano, hay iglesias que guardan la tradición todavía y que quieren hacer la fiesta solemne, la fiesta de los tabernáculos, y quieren conservar y quieren andar conforme a la ley, que si yo trabajo el sábado o que si yo guardo el sábado. Es tremendo, hermano. Ni aún, dice Pablo, ni los judíos pudieron guardar la ley, dice. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en ¿qué? En vuestra carne. En vuestra carne. Ellos se glorían, ya ganamos. Ni ellos cumplen la ley, ni los que se circuncidan cumplirán la ley. Qué tremendo cuando hay hombres que aman a Dios con todo su corazón, hermano. Ahí estaba el apóstol Pablo, hermano. Él amó al Señor, aprendió a amarlo, hermano. Aunque tuvo errores, hermano, pero tuvo un encuentro con Cristo que lo cambió, hermano, y dejó la ley, dejó el fariseísmo, hermano, para seguir a Cristo. Ahora dice Pablo, ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. Él es el Rey, Él es el Salvador, y no por la ley. Aleluya. Pablo le dijo a los gálatas que si ellos se circuncidan, están obligados a guardar la ley. Obligados. Ya que en la circuncisión, hermano, cambia todo. Todo cambia. Hasta el sentido de la salvación. En la circuncisión, hermano, no hay salvación. Aunque haya gente, hermano, que quiera ser como el pueblo de Dios, judíos, aunque se circunciden, aunque quieran guardar la ley, pero no hay salvación. ¿Cuántos sabían esto? ¿Por qué, hermano? Porque se alejan de la gracia, se apartan de Dios para radicarla
en nuestros propios actos. Por eso es que Dios mira dentro de las iglesias, hermano, los actos que usted hace. Amigo que me escuches ahí, que me están mirando, Dios está mirando tus actos, tus actitudes. ¿Dónde estás? Cristo te está llamando. Así que aquellos que se desligaron de Cristo, dice Pablo, de la gracia habéis caído. Pablo dijo, no volváis, ¿verdad? No vuelvas al yugo de esclavitud, Gálatas. Porque ellos creían, mire, que la circuncisión, por medio de este acto, ¿verdad?, Dios los aceptaría. Y qué raro a veces está el pueblo, ¿no? Ellos creían que si se circuncidaban, Dios los iba a aceptar. Es lo mismo que está pasando en estos tiempos. Hay gente que piensa que por venir a la iglesia, hermano, pero sigue cometiendo sus actos en el yugo de esclavitud, del pecado, de la tentación, de la fornicación, del adulterio, hermanos. Están siendo esclavos del diablo. Y piensan que por estar dentro de una iglesia son libres, no, hermano. Usted va a ser libre cuando usted se renda, cuando usted se arrepienta, cuando usted se convierta. La sangre de Cristo perdona todo el pecado. Si usted se humilla y le dice, Señor, perdóname porque he pecado contra ti y contra el cielo, he pecado, Señor. De esa manera puede ser usted libre. Amén, aleluya. Entonces, los Gálatas pensaban, ¿verdad?, que si estaban dentro de la ley, ¿verdad?, intentarían, ¿verdad?, la aceptación del Señor. Tendrían esa aceptación. Pero Pablo le dijo que no era así. Qué bueno que ustedes no estamos viviendo, ¿verdad? Usted y yo no estamos viviendo por medio de la ley, hermano. Amén. Somos libres. Dígale que está a su lado, somos libres. Somos libres. ¿Cuántos son libres? Gloria a Dios. El libro de Juan capítulo 8 verso 36 dice, ¿qué dice, hermano? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. ¿Por qué? ¿Quién nos libertó? Cristo. Y nos libertó del yugo de la esclavitud. ¿Nos libertó de qué, hermano? De la esclavitud del diablo. Nos libertó de Egipto, del pecado. ¿A cuántos Cristo los libertó, hermano? ¿Sabe por qué, hermano? Porque creemos en Jesús. Yo pienso que todos los que estamos aquí creemos en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No nos libertó y no somos salvos solamente por la ley, hermano. La ley nos salva. Dígale que está a su lado, la ley nos salva. Porque por la ley, hermano, escúcheme bien, nadie puede ser justificado. Nadie. Nosotros, ¿saben cómo somos justificados? Por la fe. ¿Cuántos son justificados por la fe, hermano? Por la fe en Jesucristo. Amén, aleluya. Porque dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, no somos justificados por la ley, somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Entonces, está en la iglesia del Señor, hermano. Por eso debe estar siempre, ¿verdad?, encendida, hermano, lleno del fuego del Espíritu Santo, del poder de Dios. Amén. Que cuando usted salga ahí, hermano, que se le atraviesan los carros, nomás muévalo con la mano, ábrete para un lado, porque llevo el poder de Dios. Aleluya. Porque hay gente, hermano, que te va rebasando, te va sacando ahí la mano y te dice cuantas cosas, pero reprende al diablo en el nombre de Jesús. Amén. Hay que decirle al mundo que nosotros hemos cambiado, hermano. Pero hay que demostrarlo con hechos, hermano. Los Gálatas querían volverse, hermano, otra vez. Hay gente que está dentro de las iglesias y se vuelve otra vez a los mismos ritos, hermano.
Dijeron, cambiamos solamente de religión, pero las prácticas siguen igual. La vida cotidiana sigue igual. Fríos, sin ganas de venir a la iglesia, sin ganas de exaltar al Rey, sin nada, ¿verdad?, de querer hacer para la obra de Dios, para estar en la actividad de Dios, hermano. En vez de tener líderes, hermanos, que estén siempre ahí orando por el pastor, orando por la iglesia, orando por el bienestar, hermano. Amén, aleluya. Se acaban. Y Pablo estaba preocupado porque él era el apóstol, era el que traía la palabra a los Gálatas, hermano. Entonces estaban yéndose otra vez al yugo de esclavitud, hermano. ¿Cuántos saben que nosotros somos justificados por Cristo Jesús, hermano? Amén, aleluya. Volver a la ley, hermano, es una pérdida doble. Diga conmigo, es una pérdida doble. ¿Por qué? Porque la ley no salva, hermano. ¿Sí? La ley no te da esperanza. Es una pérdida doble. Entonces los Gálatas querían irse ahí, hermano. ¿Por qué, hermano? Si alguien se va a la ley, hermano, está desligado de Cristo, en la muerte, en su cruz. ¿Por qué, hermano? Porque en la cruz Cristo fue, ¿verdad?, el que pagó el precio, nos redimió. Por eso la palabra dice, hermano, ¿sí?, cuando Él nos redimió, dice, a los suyos vino, pero ellos no, ¿qué?